Cuando decimos Perú, hacemos un llamado de autorreflexión a todos los peruanos, ya que somos los polímatas del Perú, así como cada ciudadano es polímata de su ciudad. Sin embargo, cuando decimos en qué momento se arreglaría, podemos inferir que ese algo ya está dañado. Eso en efecto es verdadero, y lo podemos comprobar cada día por la televisión alrededor de las 7 y 10 de la noche. El punto de la merienda o cena. Hablo de aquellas noticias que cada vez son menos las buenas. La única salvación de que en su totalidad sean todas malas son las fechas cívicas con sus respectivos recordatorios y mensajes, donde incluso recuerdos bonitos de nuestra historia evocan pésimos sucesos y metas sin cumplir, donde abundan las ganas de competir por la victoria, pero ¿acaso existen esfuerzos? Para estar al tanto de todo, recordemos que el Perú es una enorme nación con una brillante y rica historia que ha dejado un legado de acontecimientos y monumentos arqueológicos dignos de admirar. Pero ello no debe ser motivo de una ceguera que nos impida ver que, como sociedad, aún arrastramos algunas taras que son obstáculos para el desarrollo integral del país, tales como la delincuencia, que en Perú es un mal que afecta a toda la sociedad. Gran parte de la población ha sido víctima de algún robo o asalto. A esto se le siguen los robos con armas. La delincuencia continúa siendo el problema más importante del país, seguido por la corrupción, razón por la que urge que las autoridades tomen medidas al respecto en el más breve plazo posible. Por otro lado, el tráfico en las grandes ciudades, sobre todo en Lima, es una de las peores en Latinoamérica. El tráfico devora cada vez más en el tiempo de las personas que en la capital, sin mencionar la educación, que es de baja calidad, sobre todo en las zonas rurales y en el interior del país. En diversos estudios a nivel latinoamericano, Perú aparece en el penúltimo lugar en comprensión lectora y último lugar en razonamiento matemático. El porcentaje de escolares que logran aprender íntegramente las enseñanzas que corresponden a su grado académico es bastante bajo. Siendo la base para el desarrollo del país, existen muchos retos urgentes que aún están pendientes para mejorar la educación y poder consolidarnos como un país estable, social y económicamente, lo cual resulta lamentablemente que programas como Esto es Guerra sean los preferidos por la población. Los canales de televisión peruanos no aportan por programas culturales, problema que afecta directamente a la juventud. Sobre esto, particularmente el ex congresista Johnny Lescano afirma: la televisión de señal abierta durante los últimos años ha confundido entretenimiento con los programas violentos, obscenos o denigrantes, dentro de la programación diaria de algunos canales de televisión, donde se transgrede el horario familiar. La pregunta que nos falta por responder es: ¿lograremos convertirnos en buenos ciudadanos? Debemos mirar hacia el futuro y cambiar nuestra perspectiva que tenemos en la vida. Debemos soñar con el Perú que anhelamos, pero que no se determine por un simple sueño, que se haga una completa realidad. Nuestro país cambiará cuando se observe el calor de los peruanos, el carisma, la solidaridad y la humanidad que nos definen como personas. Cuando ayudemos al peruano sin la mentalidad o sin la necesidad de pedir algo a cambio. Cuando seamos conscientes de nuestras propias acciones. Cuando ayudemos a personas porque nos nace del corazón. Cuando no se nos olvide el buen trato que tiene el peruano con personas extranjeras o con aquellas personas que consideramos como enemigos. Cuando aprendamos a respetar las señales de tránsito. Cuando no crucemos la calle inconscientemente y a la suerte de que ningún vehículo nos choque. Cuando se nos borre esa frase de la mente: quien no es vivo, no es nadie. Y toquemos los timbres de las casas porque nos resulta divertido y gracioso, sin pensar en la otra cara de la moneda. No debemos hacer las cosas por agradarle a nadie. Debes hacerlas para sentirte bien contigo mismo. Entonces, ¿por qué te avergüenza reconocer tu nacionalidad y tu cultura como un país multicultural? ¿Por qué te burlas de aquellas personas que pertenecen a una cultura distinta? ¿Por qué tienes que humillar a otra para sentirte mejor?
¿Por qué en vez de agradarle la sociedad multietnia, te avergüenzas de ella y no te das cuenta de nuestro alrededor? Por eso siempre digo que el peruano será una mejor persona cuando se dé cuenta de que contamos con todas las regiones y por lo tanto podemos disfrutar de todas las riquezas naturales de la flora y de la fauna. Cuando nos demos cuenta de que nuestro arte ha ido desarrollándose de una manera muy exitosa, con grandes cantantes, bailarines y actores, y muchos de ellos llegando a la pantalla grande y representándonos internacionalmente. Y ni qué decir de la gastronomía. El Perú es un gran atractivo turístico y gracias a nuestra gastronomía cada vez se hace más conocido. Cuando empieza a dar pendiente de la vida de las personas y veamos qué actor salió con tal persona, nos demos cuenta que contamos con una historia maravillosa, con grandes seres que supieron siempre cómo reclamar lo nuestro y así salir adelante, sin dejar de lado nuestros ilustres escritores que han sabido representarnos muy bien con sus bellas obras que han dejado mucho en qué pensar. Y así dejemos de ser personas ignorantes y al menos sepamos las leyes de nuestra constitución política o conozcamos al menos el término convivencia democrática. Porque si sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Porque para aliviar nuestro dolor tenemos que recurrir a los vicios. Pongámonos a pensar en un instante de que detrás de una gran sociedad peruana existe un gran país del cual debemos forjar. Si pensamos en esto, entonces debemos de dejar de echar la culpa a nuestros gobernantes de la situación de nuestro país y hacer hasta lo más mínimo por lograr un cambio. Y así debemos de arrojar la basura en las calles en vez de botarlas en el camión de basura y hacer como si no pasara nada o actuar como si no fuéramos los que viviéramos en este país. Debemos de dejar en el olvido y dejar los estudios, porque si queremos que nuestro Perú se desarrolle, deben existir personas con una buena educación. El Perú se arreglará cuando despertemos y podamos salir temprano de nuestras casas, sin temor de transitar por las calles, cuando camine y no sienta ese mal olor que atrae la basura tirada por estas mismas, cuando en un espacio público podamos compartir con los demás sin que exista ningún conflicto, cuando exista un país donde se den las mismas oportunidades y no se discrimina a nadie por su color, por su religión, por su cultura, por alguna otra cosa que menosprecie a alguien, cuando no exista prejuicios sociales o exista una sociedad respetuosa y justa, cuando existan peruanos empáticos, el conductor no se salte las luces rojas para ganar pasajeros, cuando el motivo de una pelea deje de ser excusa para demostrar quién es el mejor y dejar de envidiar a los demás por el logro de su vida. Si sabemos lo que tenemos que hacer, ¿por qué no lo hacemos? Debemos de construir el Perú que anhelamos. Nosotros podemos obtener cosas buenas, si así lo deseamos. Día a día, en nuestro país, debemos esforzarnos para sacarlos a relucir. Se necesita más amor a lo nuestro y menos prejuicios y alienaciones. Hemos llegado al final de este video, pero no de las metas que nos planteamos cada día. Busquen que todas esas metas que cada uno tiene, ya que es propio de las expectativas humanas, los esfuerzos, perseverancia, solidaridad, críticas constructivas, planificaciones y más. Sí, son importantes, es entendible que pensemos que si aumentamos el accionar, también se aumentarán los resultados. Es cierto, pero lamentablemente solo existen expectativas, ninguna fórmula para esta ecuación. Nosotros le decimos que siempre hay solución. En el Perú, la solución ha estado presente durante mucho tiempo. Fue nuestra mentalidad y luchas de cultura que alteraron todo. El primer paso es tomar conciencia, más allá del cambio de valores o la manera de ver la vida. Cuando se reflexiona, el cerebro reconoce errores, se deja de lado el orgullo y astucia. Solo se acepta aquellos errores que, a pesar de saber que están mal, se siguen cometiendo. El comprometerse significa reflexión. Si queremos comprometernos con nuestro país para dar un cambio, pensemos en todo aquello por lo que pasamos. Si es muy poco, recurre a fuentes de internet y verás cómo poco a poco creas una identificación cultural que hará que defiendas y nunca dejes de pensar en tu país.